Queridos hermanos, sean bienvenidos a la Santa Misa de hoy con el Padre Marcos Galvis. Hoy celebramos a San Pedro y a San Pablo, solemnidad. Hoy es 29, lunes 29 del mes de junio. Ya mañana se acaba el mes. Hoy es final de mes. Saludamos a todas las parroquias que llevan a San Pedro y a San Pablo de patronos. Allá en Guanapa, el Padre Umaña, a su feligresía que están viendo la misa. Hoy recordamos a estos pilares de la iglesia. Hoy vamos a ver cómo San Pedro y San Pablo ayudaron a edificar la iglesia, uno a los paganos, otro a los gentiles, a su manera, como Dios le dio la oportunidad de hacerlos. Vamos a ofrecer esta Santa Misa por todos los pastores, por todos los sacerdotes, de manera especial por todos aquellos que se dedican a la predicación. Hay sacerdotes que como Pedro se predican a los gentiles, a los incrédulos, a los ateos. Hay otros que como Pablo se dedican a los ateos, a los gentiles, a los paganos. Pero como Pedro se dedican a los conversos, a los que son de la iglesia, a pastorear. Coloque aquí en los comentarios el nombre de ese sacerdote que usted identifica como Pedro, como Pablo, como con algún apóstol que predica con valentía y lo hace con guáramos, con entusiasmo, como lo hicieron ellos. La primera lectura va a decir, a Pedro lo metieron preso. La segunda lectura va a decir, Pablo estaba esperando el día de su muerte ya. Apelo al César. El uno fue crucificado y el otro fue martirizado con la espada, decapitado. Vamos a ofrecer la Santa Misa también por la iglesia necesitada, por la iglesia de San Judas Tadeo, por el eterno descanso de José Mora, José Cruz, Elena Zavala, María Gutiérrez, Rosa Alarcón, Ramona Rodríguez, Manuela Gómez, Juan La Inés, Felipe Ramírez, José Paiva, Fidel Arellano, Leonardo Vidosa, Padre Carlos Díaz, por todas las benditas ánimas del purgatorio. Oramos por la salud de María Castellano, Iker Díaz, Saúl Serrano, Esperanza Acevedo, conversión y de José Manuel Farías, Jonathan y Jesús Alejandro Robles, por la familia Cerante Lugo, por la familia Cano Peña y por todas las familias Canon. Oramos a Dios por el embarazo de Natalia Galvis, para que Dios le conceda una buena gestación y un buen parto. Oramos por todos ustedes quienes están viendo la Santa Misa desde su casa. Bueno, hoy vamos a hablar un poquito de Pedro y de Pablo. En el Evangelio vamos a profundizar más para que ustedes y yo tengamos mayor conocimiento. Pedro, no crean que Pedro era la persona ideal o era la persona mejor que había para dejarla de papa, para dejarla de representante o de pastor. Pedro era una persona muy temerosa. Y ahorita se los leo. Pedro, cuando Jesús dijo que tenía que sufrir, padecer, le llevó aparte y le dijo, no, Señor, ¿cómo va a ser eso? Y Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás. Yo voy a dar la vida por ti, Señor. Yo daría mi vida por ti. Y en el momento en que le dijeron, tú andabas con él, salió corriendo y dejó el tierrero. Y hay muchos que somos como Pedro, creemos que Pedro era muy valiente. Después de la muerte de Cristo, cuando vino el Espíritu Santo y él maduró en la fe y cambió, lo metieron preso, dice la primera lectura. Y él se fue a la cárcel por Cristo. Mire, le prohibimos predicar en el nombre de Cristo. Voy a estar hablando, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Tuvo valor, tuvo guáramos. Al inicio no, al final lo hizo. Y murió mártir como Jesucristo. Yo no puedo morir como mi maestro. A mí que me entierren con las patas para abajo, con las patas para arriba, con la cabeza para abajo. Y así murió. Pablo también. Pablo era valiente, era distinto a Pedro. Y Pablo tenía un celo total por la fe. Y usted puede leer en Hechos capítulo 8, versículo 1, después del versículo 3, perseguía a la iglesia, entraba a las casas, hacía estragos. En el Hechos 9 iba camino a Damasco a agarrar a los cristianos y meterlos presos. No le tenía miedo a nada. Jesús se le apareció, cambió su corazón. Y al final dijo Pablo en la segunda lectura, ya he luchado bien mi combate, ya he corrido bien mi carrera, ahora que Diosito me premie con la corona.
¿Usted cómo es? ¿Como Pedro o como Pablo? De eso vamos a hablar hoy. Bienvenidos, queridos hermanos, a la Santa Misa de hoy con el Padre Marcos Galvis. Alegre la mañana que nos habla de ti, alegre la mañana que nos habla de ti, alegre la mañana. En nombre de Dios Padre, del Hijo y del Espíritu, salimos en la noche y estrenamos la aurora, saludamos el gozo de la luz que nos llega, resucitada y resucitadora. Alegre la mañana que nos habla de ti, alegre la mañana que nos habla de ti, alegre la mañana. En nombre de Dios Padre, del Hijo y del Espíritu, salimos en la noche y estrenamos la aurora, saludamos del gozo de la luz que nos llega, resucitada y resucitadora. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, vamos a reconocer nuestros pecados, vamos a reconocer nuestras faltas y vamos a pedirle perdón a Dios de nuestras culpas, de manera especial por ser cobardes, por avergonzarnos de las cosas de Dios como lo hizo Pedro, por querer truncar, piensas como los hombres, por querer pensar como los hombres siempre y no dejar que Dios sea Dios y actúe. Pidámosle perdón a Dios porque a veces nos creemos con poder sobre el otro, con autoridad sobre el otro, lo perseguimos, le hacemos la vida imposible, como lo hizo Pablo. Nos sentimos orgullosos y acompañados para destruir a cualquier persona como lo hizo Pablo. Pidamos perdón a Dios. Arrepentidos de nuestros pecados, digamos todos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad de mí, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Ten piedad de mí. Glorifiquemos a Dios cantando todos. Gloria a Dios en el cielo, en la tierra paz, a los hombres paz de buena voluntad. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias por tu inmensa gloria. Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso. Gloria
los hombres paz de buena voluntad. Señor Hijo único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado, ten piedad de nosotros, tú que quitas el pecado, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo, en la tierra paz a los hombres, paz de buena voluntad. Porque tú eres santo, solo tú Señor, solo tú Altísimo, Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria a Dios en el cielo, en la tierra paz a los hombres, paz de buena voluntad. Oremos. Dios nuestro, tú que nos llenas de una venerable y santa alegría, en la solemnidad de tus santos apóstoles Pedro y Pablo, concede a tu iglesia que se mantenga siempre fiel a todas las enseñanzas de aquellos por quienes comenzó la propagación de la fe. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, les invito ahora a que escuchemos con mucha atención la palabra de Dios. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, el rey Herodes mandó apresar a algunos miembros de la iglesia para maltratarlos. Mandó pasar a cuchillo a Santiago, hermano de Juan, y viendo que esto le agradaba a los judíos, también hizo apresar a Pedro. Esto sucedió durante los días de la fiesta de los panes ácimos. Después de apresarlo, lo hizo encarcelar y lo puso bajo la vigilancia de 4 turnos de guardias, de 4 soldados cada turno. Su intención era hacerlo comparecer ante el pueblo después de la Pascua. Mientras Pedro estaba en la cárcel, la comunidad no cesaba de orar a Dios por él. La noche anterior, al día en que Herodes iba a hacerlo comparecer ante el pueblo, Pedro estaba durmiendo entre 2 soldados, atado con 2 cadenas, y los centinelas cuidaban la puerta de la prisión. De pronto, apareció el ángel del Señor y el calabozo se llenó de luz. El ángel tocó a Pedro en el costado, lo despertó y le dijo: «Levántate pronto». Entonces las cadenas que le sujetaban las manos se le cayeron. El ángel le dijo: «Cíñete la túnica y ponte las sandalias». Y Pedro obedeció. Después le dijo: «Ponte el manto y sígueme». Pedro salió detrás de él, sin saber si era verdad o no lo que el ángel hacía, y le parecía más bien que estaba soñando. Pasaron el primero y el segundo puesto de guardia, y llegaron a la puerta de hierro que daba a la calle. La puerta se abrió sola delante de ellos. Salieron y caminaron hasta la esquina de la calle, y de pronto el ángel desapareció. Entonces Pedro se dio cuenta de lo que pasaba y dijo: «Ahora sí estoy seguro de que el Señor envió a su ángel para librarme de la mano de Herodes y de todo cuanto el pueblo judío esperaba que me hicieran». Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. El Señor me libró de todos mis temores. El Señor me libró de todos mis temores. Bendeciré al Señor a todas horas. No cesará mi boca de alabarlo. Yo me siento orgulloso del Señor, que se alegre su pueblo al escucharlo. El Señor me libró de todos mis temores. Proclamemos la grandeza del Señor y alabemos todos juntos su poder. Cuando acudí al Señor, me hizo caso y me libró de todos mis temores. El Señor me libró de todos mis temores. Confía en el Señor y saltarás de gusto. Jamás te sentirás decepcionado, porque el Señor escucha el clamor de los pobres y los libra de todas sus angustias. El Señor me libró de todos mis temores. Junto a aquellos que le temen al Señor, el ángel del Señor acampa y los protege. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Dichoso el hombre que se refugia en él. El Señor me libró de todos mis temores. De la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, ha llegado para mí la hora del sacrificio y se acerca el momento de mi partida. He luchado bien en el combate, he corrido hasta la meta, he perseverado en la fe. Ahora solo espero la corona merecida con la que el Señor, justo juez, me premiará en aquel día. Y no solamente a mí, sino a todos aquellos que esperan con amor su glorioso advenimiento. Cuando todos me abandonaron, el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que, por mi medio, se proclamara claramente el mensaje de salvación y lo oyera todos los paganos. Y fui librado de las fauces del león. El Señor me seguirá librando de todos los peligros y me llevará sano y salvo a su reino celestial. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Junto a ti, Jesús, rezaré. Tu palabra quiero vivir. Tú me haces sencillo, Señor. En tus manos me dejaré. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o algunos de los profetas. Luego les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús le dijo entonces: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia,
Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida diciendo todos: ven Espíritu Santo, Ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones llena nuestros corazones de tu luz, de tu luz, de tu sabiduría, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, sino como palabra de Dios, que es en realidad, que es en realidad, que ejerza su acción que ejerza su acción en nosotros los creyentes. en nosotros los creyentes. Amén. Amén. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, queridos hermanos. Sean bienvenidos a la Santa Misa de hoy con el Padre Marcos Galvis. Hoy es la solemnidad de San Pedro y de San Pablo, apóstoles de Jesucristo. La veneración de sus tumbas comenzó inmediatamente después de su martirio, en el año 67 después de Cristo, en Roma. Y la solemnidad fue fijada el 29 de junio del siglo IV, construyéndose así en una de las fiestas más antiguas de la Iglesia. Fue establecida por la autoridad de la Iglesia romana y el Papa, reconociéndolos como los primeros de los apóstoles. Pastoralmente nos invita a vivir unidos a la sede de San Pedro, el Papa, y a ser valientes misioneros como Pablo, llevado la fe a todos los ambientes con la misma pasión que ellos entregaron su vida. Hay una peregrinación que, bueno, ojalá la hermana Doris un día la pueda organizar, que es los viajes de San Pablo. Los viajes de San Pablo. Yo admiro mucho a ambos, pero admiro mucho a Pablo, que Pablo era muy caminador. Estaba en Filipo, estaba en Corinto, estaba en Roma. Y los viajes de San Pablo hay que ir en barco, de lo que he escuchado, hay que ir en carro, hay que ir en avión, hay que ir a diferentes lugares. A todos los lugares donde Pablo iba predicando. Y es impresionante cómo cuando en el tiempo de Pablo no había avión, no había carros, trenes, metros, buenas formas de desplazarse, de hacer turismo o de ir de un lugar a otro. Y sin embargo, Pablo era muy caminador. Los caminos eran en camello, eran en caballo y eran a pie. A Pablo lo montaban también en barco y lo llevaban. Zapamos a Troades, a Filipo, a Samotracia, yo no sé qué. Pablo, cuando se pone a hablar de los viajes de él, Virgen Santísima, viajó a muchos lugares y se fue predicando y evangelizando. Y no era que Pablo evangelizaba y les decía, chao, cheo, me voy de aquí y más nunca lo vuelvo a ver. No, Pablo le hacía seguimiento. Hoy día por las redes sociales es algo muy fácil. Pablo hacía carta a los romanos, carta a los corintios, a los Gálatas. Usted puede leer Gálatas 3.1, le dice Gálatas estúpidos. En Gálatas 1.6 llega a decir, maldito aquel que predica otro evangelio diferente. Cuando le habla por allá en Hechos 28 creo que le habla a los obispos, les habla duro. Cuiden del rebaño que les he encomendado. A Timoteo, ¿qué pasó a Timoteo? ¿Cuál es su desánimo? ¿Qué es lo que pasa con usted? Usted lo ha constituido sacerdote, obispo, para que cuide. ¿Y usted?
Mire, Pablo fue una persona que estuvo muy pendiente de la iglesia de Cristo. Tuvo mucho celo por la iglesia de Jesucristo. Y Pablo fue una persona muy dedicada. Por eso la segunda lectura del día de hoy, Pablo va a decir en segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 6. Querido hermano, ha llegado para mí la hora del sacrificio y se acerca el momento de mi partida. Ya me tengo que morir, pues. Escuchen, he luchado bien el combate. He corrido hasta la meta. He perseverado en la fe. Ahora solo espero la corona merecida con la que el Señor justo juez me premiará en aquel día. Y no solo a mí, sino a todos aquellos que esperan con amor su glorioso advenimiento. Eso a mí me impresiona. Porque Pablo, a pesar de su edad, a pesar de ser grande, a pesar de ser una persona muy caminadora, es que viajar no es fácil. No comía, no dormía, no podía descansar bien. Y dele para allí, dele para acá, y voy a predicar y voy a evangelizar. Era de admirar San Pablo cómo evangelizaba. Y al final llegó a decir, yo he corrido bien mi carrera. Mi combate lo he luchado bien. Ahora solamente espero la corona que Dios me da. A mí que me lleve Dios. Yo no sé si lo mejor es quedarme aquí en la vida o irme con Jesucristo. Por mí me voy con Cristo, a mí que me lleve. Y el Espíritu Santo, una vez Jesús se le apareció y le dijo, tú tienes que sufrir mucho. Y cuando ya lo iban a matar los judíos, yo quiero ir a apelar al Roma, yo soy ciudadano romano, y allá se fue a predicar. Y preso, y alquiló una casa para predicar y para evangelizar. Hasta el último momento. ¿Y cómo murió Pablo? Agarraron una espada y lo decapitaron. La tradición dice, no lo dice la Biblia, que cuando la cabeza de Pablo cayó, brincó 3 veces. Y en cada vez que brincó, creció una fuente de agua. Y eso está en Roma. El lugar de la decapitación, un día fuimos para allá a conocerlo. Y están las cadenas con las que amarraban a Pablo y lo llevaban. Eso está en Roma y lo tiene la Iglesia Católica. Eso dice la tradición. Y lo que comenta la gente de lo que sucede no es bíblico. Pero lo decapitaron. Y así murió. Después de luchar, después de perseverar, después de trabajar, después de hacer las cosas bien. Pablo llegó a decir una vez, Alejandro el herrero me hizo mucho daño, que el Señor se encargue de él. Pablo también tenía muchos enemigos. Los de mi raza, los judíos son mis enemigos, los que me hacen la vida imposible. Y me llama la atención cómo Pablo sacaba tanto valor. Lo apedrearon, lo metieron preso, le dieron látigo, le dieron vara, lo tuvieron encadenado. Usted lee por lo menos Hechos de los Apóstoles capítulo 16, desde el versículo 25. Pablo y Silas estaban en la cárcel, presos, orando en el calabozo de más adentro. Y miren cómo era el corazón de Pablo, que no era rencoroso. San Pablo, una vez que se apareció el Señor, y dice el carcelero que los había metido allá, cuando se dio cuenta que las puertas estaban abiertas, sacó la espada para matarse. En vez de decir que se muera ese carcelero para nosotros irnos, le dijo, no se mate, no se mate. El carcelero que los había tratado como animales, que los mandó, los encadenó, los atrapó allá, les trató tan mal esa noche. Tuvo que predicarle a él mismo la palabra de Dios, a él y a su familia. Tuvo que bautizarlos, tuvo que hablarles de Cristo. Ahí sí la trató con cariño. Pablo tenía un corazón muy grande, muy generoso, era un corazón compasivo de papá. Una vez Pablo y Pedro estaban reunidos y estaban los paganos y estaban comiendo y Pedro ahí estaba con ellos. Y de repente Pedro, cuando llegaron los judíos, se paró y se fue con los judíos y se apartó de los paganos. Los judíos y los paganos no comían juntos porque ellos comían cualquier comida. Los judíos eran exquisitos por las normas de la pureza y eso. Y Pedro se fue. Se puso bravo Pablo. Le dijo, ¿cómo tú, siendo judíos, te actúas como pagano? Cuando estaban los paganos, comía con nosotros. Ahorita, mire la hipocresía tuya, Pedro. Y lo corrigió y le habló.
y le dijo. Era una persona muy centrada, era una persona de una fe muy madura, de una persona de una fe muy firme. Pero Pablo para predicar tenía que decir las cosas, las dijo. Un día lo llevaron preso, de tantas cosas que se me vienen a la mente, lo llevaron preso y estaban los saduceos que niegan la resurrección de los muertos. Y estaban los fariseos que hablan de la resurrección de los muertos y de los ángeles. Y como lo iban a atrapar y como todos estaban unidos en contra de él, dijo, a mí me tienen aquí por creer en Cristo que resucitó de entre los muertos. Y los saduceos se pusieron bravos. Y los fariseos dijeron, bueno, puede ser que exista la resurrección. Y dividió el grupo y no le hicieron nada. Dios lo libró, Dios lo ayudó, Dios lo acompañó, Dios estuvo con él, porque fue un gran predicador. Y miren, yo quiero que aprendamos esto todos. Cuando una persona se dedica a predicar, a difundir la palabra de Dios, a llevar el evangelio, el fin es la muerte ¿cómo se llama? De martirio. El fin es la muerte muy dura, una muerte sola, abandonada en la cárcel. Cuando usted se dedica a predicar, le puede pasar como a Juan el Bautista, que murió decapitado, le puede pasar como a Cristo, que murió crucificado, le puede pasar como los profetas, sí. Pero escuchen bien, a Pablo lo cuidaba Jesucristo. Pablo era una persona que predicaba y convertía a mucha gente, me llama mucho la atención eso. Paganos eran ateos, paganos eran griegos, paganos eran romanos, paganos eran la gente del puerto de Corintio, paganos eran gálatas, la gente de Galacia. Paganos eran aquellos que nunca habían escuchado de Dios, que nunca habían escuchado de Cristo. Paganos eran aquellos que nunca habían tenido un contacto, un conocimiento con la palabra. Y Pablo llegó y dijo, yo me voy a hablarles a ellos. Y lo hizo y les predicó. Y logró conversiones. Judíos era la población a la que Pedro le predicaba. Judíos eran creyentes. Judíos eran personas que tenían fe. Judíos eran personas que creían en Dios, no creían en Cristo. Pedro logró que sus corazones cambiaran, pero paganos eran adversos, opositores, eran groseros con las cosas de Dios, no querían nada. Y Pablo logró, por la gracia de Dios, que eso se convirtiera. Por eso dice, he luchado bien mi combate, he corrido bien mi carrera, ahora Diosito que me premie. Y le tocó llevar más palo que gata ladrona al pobre Pablo. Y hoy lo celebramos. Entonces Pablo nos enseña a nosotros que una persona que predica, que evangeliza, que convierte, que transforma, que llena de Dios a otras, que arrastra a la gente hacia Dios, esa es una persona cuidada por Dios. Esa es una persona protegida por Dios. Esa es una persona que Dios ama. Por eso ustedes pueden ver que nosotros los sacerdotes cuando predicamos, que no le da miedo, pues sí nos da miedo. ¿Que le pueden hacer algo? Pues sí. Miren, por ejemplo, a Juan Pablo II. Juan Pablo II se puso a predicar de las diferencias del muro de Berlín, de yo no sé qué, de todas esas cosas que habían en ese momento. Y no solamente iba a visitar, sino que hablaba duro y predicaba. ¿Y qué le hicieron? Bravo Pablo, bravo Juan Pablo, bravo. No, sacaron un arma, le dieron un tiro. Y se murió. Dios no lo tenía en ese momento, Dios no lo permitió. Dios le concedió la oportunidad de vivir. La bala pasó por órganos y dañó varios, pero no lo mató. Entonces Pablo nos enseña a una persona confiada en Dios, a una persona abandonada en las manos de Dios, a una persona que hace su tarea y hace su trabajo y predica y evangeliza y enseña y lleva a ese Dios lo cuida. A ese Dios le enseña. Y ahorita les hablo un poquito de Pedro, porque Pedro es un poquito más cobarde, Pedro es un poquito más temeroso, niega al Señor, pero es el Papa, es el que lleva la fe, y yo he rogado por ti para que tu fe no se venga abajo, le dice Jesús. Mientras que Pablo fue una persona que nació en la religión, que tenía conocimiento de Dios, era fariseo, era judío, era creyente. Cristo le tocó el corazón, lo cambió y toda su energía y todo su ímpetu lo cambió para la predicación, para la evangelización, para llevar a Cristo, para llevar la palabra de Dios. Pero Dios nunca lo abandonó.
Porque a veces nosotros tenemos miedo y somos cobardes y nos atemorizamos y nos asustamos. Y la palabra de Dios nos ayuda y Cristo nos tiende la mano. Por eso hay que ser valientes. Ahora solo espero la corona merecida con la que el Señor justo juez me premiará en aquel día. Y no solamente a mí, sino a todos aquellos que esperan con amor su glorioso advenimiento. Escuchen lo que dice Pablo. Cuando todos me abandonaron, cuando lo agarraron a él, se lo llevaron preso, lo iban a apedrear, todos salían corriendo y lo abandonaban. Cuando todos me abandonaron, me dejaron solo, tirado, nadie me tendió la mano y yo les hablaba, les predicaba y decían que eran creyentes. Me abandonaron. El Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mi medio se proclamara claramente el mensaje de la salvación. Me gusta esto. El Señor estuvo a mi lado. Pablo era un hombre de oración y era un hombre de predicación. Y Dios estuvo a mi lado para que por mi medio se proclamara, se predicara el mensaje de la salvación, se predicara la palabra de Dios, se hablara de Jesucristo. Por su medio, Dios lo acompañó, Dios lo ayudó, Dios estuvo con él. Pablo sabía que no estaba solo y Cristo lo ayudó para que él predicara, para que él evangelizara, para que él llevara la palabra de Dios. Y ustedes y yo debemos tener claro que la gente nos va a abandonar, que la gente nos va a dejar solos, que la gente nos va a dar la espalda cuando le hablemos de Dios. Pero si Cristo está con nosotros, si nos hacemos amigos de Cristo, si nos hacemos amigos del Señor, Él no nos va a dejar solos, siempre va a estar con nosotros, siempre nos va a acompañar para que por nuestro medio la palabra de Dios se predique. En español, toda persona que predica la palabra de Dios, que habla de Dios, que difunde el evangelio, escuchen bien, que difunde las misas, que las comparte, que las riega, a ese Dios lo protege, a ese Dios lo cuida. Toda aquella persona que anda sembrando la buena semilla, Dios deja que lo haga, lo cuida, lo protege. Para la muestra un botón, ¿cuántos peligros no hemos tenido nosotros aquí en Venezuela por predicar, por evangelizar? No por hacer cosas malas, por llevar la palabra de Dios. Amenazas de muertes, de cárceles, amenazas. Y seguimos predicando y seguimos evangelizando. Para que por mi medio se predique la palabra de Dios. Estuvo el Señor a mi lado, estuvo conmigo. Mire cómo Pablo describe cómo fue su vida, cómo fue su existencia, cómo fue su comportamiento, cómo fue su contacto con Dios. Todos me abandonaron, todos. Pero a mi lado estuvo Jesucristo. Y Jesucristo estuvo a mi lado para que por mi medio la palabra se predicara y se evangelizara. La palabra de Dios fuera llevada a todos los lados. Cristo no me abandonó, Cristo no me dejó botado y Cristo no me dejó solo. Y Pablo enseña la confianza total y plena que tenía en el Señor. La confianza total y plena que tenía en Jesucristo. A mí que hagan lo que sea, pero a mí Cristo me ayuda. Cuando todos me abandonaron, el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mi medio se proclamara claramente el mensaje de la salvación y lo oyeran todos los paganos, los incrédulos. Oigan, y fui librado de las fauces del león. A mí no me hicieron nada, el león me libró, Dios me libró del león. Y el Señor me seguirá librando de todos los peligros y me llevará sano y salvo a su reino celestial. Su corazón y confianza estaba en Dios. La primera lectura, bueno, un poquito con el Evangelio. Me llama la atención Pedro. Les hablo también un poquito de Pedro. Pedro era pescador. Era muy diferente a San Pablo. Pedro fue escogido a dedo por Jesús. Ellos dejando las redes y a su padre, se fueron con Jesús. Y como un corazón de pescador estaba acostumbrado a sacar pescados, a estar en silencio, a no hacer mucha bulla. Y Jesús le dijo, vengan conmigo y los haré pescadores de hombres. El carácter de Pedro era un carácter explosivo, pero también temeroso.
El carácter de Pedro no se puede comparar con el de Pablo. Pablo estaba lleno de celo por las cosas de Dios, iba a perseguir a los cristianos. El carácter de Pedro era: yo voy a dar la vida por ti. Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo, Señor. Sacó una espada y se enfrentó con el soldado que venía a agarrar a Jesús. Era explosivo. Pero cuando se le venía el mundo encima a Pedro, pero cuando todo venía arriba de Pedro, decía Pedro: Señor, no te importa que muramos, sálvanos. Ayúdame, Jesús, que me estoy hundiendo. Mira dónde estoy. Me lanzo a ti, Señor, mándame ir a ti. Pero cuando le llegaba la tormenta, cuando le llegaba la tempestad, el carácter de Pedro era cobarde. Tanto que cuando a Pedro lo agarran preso, que cuando a Jesús lo agarran preso, a Pedro le preguntan: ¿tú andabas con él? No, yo no andaba con él. Ah, pero tú eres Galileo. No. Y empieza a maldecir y se va y el gallo canta. Pedro fue una persona muy temerosa, muy cobarde. Pedro fue una persona muy asustadiza. Lo relatan los evangelios. De inicio era muy impulsiva: vamos adelante, sí Señor. Y cuando miraba el peligro, miraba el toro, decía: vámonos, corra, escondámonos. Así era Pedro. Por eso San Lucas 22:31 creo que es. Jesús llega a decirle un día: el diablo ha pedido permiso para zarandearle, pero yo he rogado por ti para que tu fe no se venga abajo. La fe de Pedro era que se hundía en el agua, la fe de Pedro era efímera, la fe de Pedro era blandengue. Pero Jesús rogó por él y pidió a Dios por él para que cambiara, para que mejorara. Y Dios le dio esa oportunidad. Ahora, cuando Pedro le toca llevar la iglesia, dirigir la iglesia, cuando Jesús se va, cuando él se arrepiente, porque él también tuvo conversión, al igual que San Pablo. San Pablo no conocía a Cristo, perseguía a los cristianos, Cristo le apareció, se convirtió. Pedro, después de haber negado al Señor, después se arrepintió, tuvo conversión, tuvo un cambio. Dice el libro de los Hechos de los Apóstoles que a Pedro lo metieron preso, que a Pedro lo colocaron en un calabozo y que a Pedro lo colocaron allá por seguir a Cristo, donde pudo reflexionar, donde pudo meditar. Pero al salir del calabozo, ya perdió el miedo. Al salir del calabozo, ya empezó a predicar, ya empezó a evangelizar. Ya no le tuvo miedo a los judíos. Mire, los paganos sí eran peligrosos, los paganos sí eran rebeldes, los paganos sí eran groseros y no tenían tanta fe. Pero los judíos eran peor. Los judíos fueron los que crucificaron a Cristo. Los judíos fueron las personas más duras de corazón. Y los paganos lograron convertirse, pero los judíos no. Y cuando Pedro elige predicarle a los más duros, a los corazones más de piedra, elige a los judíos y se va a predicar y se va a evangelizar y se va a llevar la palabra. Y Pedro logra predicarles, evangelizarles, enseñarles a ellos. Y entonces a Pedro lo agarran preso para quitarle la vida. Habían agarrado a Santiago y lo habían pasado a cuchillo y ya iban por Pedro. Pero el ángel vino a ayudarlo. Oigan, Hechos 12:1. En aquellos días el rey Herodes mandó apresar a algunos miembros de la iglesia para maltratarlos. Mandó pasar a cuchillo a Santiago, hermano de Juan, y viendo que esto le agradaba a los judíos, también hizo apresar a Pedro. Pedro andaba predicando en medio de la misma gente que mató a su maestro, en medio de los mismos creyentes, de la fe que él profesaba. Y le echaron mano y lo agarraron, mientras que Pablo se iba por allá a Roma, a los romanos, a los efesios, a los gálatas. Y el peligro era grande, pero no era tanto como el de Pedro. Era dura la vida de Pedro. Y lo mandaron a meter preso. Esto sucedió durante los días de la fiesta de los panes ácimos. Después de apresarlo, lo hizo encarcelar y lo puso bajo la vigilancia de 4 turnos de guardia, de 4 soldados cada turno. Y su intención era hacerlo compadecer ante el pueblo después de la Pascua. Mientras Pedro estaba en la cárcel, la comunidad no cesaba de orar
a Dios por él. Por eso en la plegaria de la misa siempre pedimos por el Papa, porque la comunidad oró por Pedro y Dios lo libró, lo sacó de la cárcel. Hay que orar siempre por el Papa. Y en la misa se ora por el Papa y en las horas santas se ora por el Papa. Eso hace la comunidad por Pedro, por el Papa. La noche anterior al día en que Herodes iba a hacerlo compadecer ante el pueblo, Pedro estaba durmiendo entre los soldados, atados con 2 cadenas, y los centinelas cuidaban la puerta de la prisión. De pronto apareció el ángel, se llenó de luz. De pronto apareció el ángel del Señor y el calabozo se llenó de luz. El ángel tocó a Pedro en el costado, lo despertó y le dijo: levántate pronto. Entonces las cadenas que lo sujetaban las manos se le cayeron. El ángel le dijo: cíñete la túnica y ponte las sandalias. Y Pedro obedeció. Después le dijo: ponte el manto y sígueme. Pedro salió detrás de él sin saber que si era verdad o no lo que el ángel hacía, y le parecía más bien que estaba soñando. Pasaron el primero y el segundo puesto de la guardia y llegaron a la puerta de hierro que daba a la calle. La puerta se abrió sola delante de ellos, salieron caminando hasta la esquina de la calle y de pronto el ángel desapareció. Entonces Pedro se dio cuenta de lo que estaba pasando y dijo: ahora sí estoy seguro de que el Señor envió a su ángel para librarme de las manos de Herodes y de todo cuanto el pueblo judío esperaban que me hicieran. Y Pedro quedó libre. No le pudieron hacer el daño. Era el Papa. Más adelante, en el momento indicado, pues tuvo que morir. Entonces, hoy vemos a una persona acobardada, a una persona llena de miedo, a una persona que niega al Señor, convertida, a una persona valiente, a una persona que va a la cárcel. ¿Qué nos enseña la palabra de Dios hoy? Que necesitamos conversión como Pablo, que necesitamos conversión como Pedro, que necesitamos predicarle a los que son ateos, pero también a los que son cristianos que necesitan oír. ¿Qué nos enseña la palabra de Dios hoy? Que aquel que dijo: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios, algún día puede flaquear y puede negar al Señor y puede confundirse. Que debemos orar hoy por el Papa, que debemos orar hoy por los sacerdotes misioneros, por los obispos. Hoy la palabra de Dios nos enseña que la batalla es dura, pero hay un premio y San Pablo dice: ahora espero esa corona que Dios me va a dar. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. Queridos hermanos, profesemos nuestra fe en Dios diciendo todos: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, elevemos nuestras oraciones a Dios, pidiéndole a Él por cada una de nuestras necesidades. En este día, de manera muy especial, oremos por el Papa León. Oremos a Dios para que el Señor le siga fortaleciendo, para que así como a Pedro lo sacó de la cárcel por la oración del pueblo, el Papa siga llevando a la iglesia, la siga acompañando, le siga dando sabiduría hoy, mañana y siempre. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Oremos al Señor por aquellos obispos, sacerdotes que predican el Evangelio a ejemplo de San Pablo en los lugares más difíciles, en los lugares más inhóspitos, donde no llega la fe, donde hay ateos, incrédulos, para que el Señor siga llenando de valor y fortaleza a los que predican la palabra,
para que se le siga dando el don de la prédica, el don de palabra y el Espíritu Santo para difundir el Evangelio, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Oremos a Dios Todopoderoso por la paz en el mundo entero, de manera especial por los lugares donde hay guerra. Para que Dios nos traiga su paz, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los gobernantes y los jefes de Estado, para que guíen nuestra patria por caminos de amor, de justicia y libertad, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Oremos, queridos hermanos, a Dios Todopoderoso en este día, de manera muy especial, para que ustedes y yo, viviendo esta solemnidad de San Pedro y de San Pablo, tengamos valor y fortaleza para anunciar a Jesucristo desde nuestra casa, a nuestros familiares, compartiendo la misa, difundiéndola a través de las redes sociales, sin temor y con valentía. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor, para que esta palabra nos dé la gracia de poder aprender de San Pablo, que era una persona de fe, de religión, y nunca abandonó su fe y nunca la cambió. A pesar de las persecuciones y problemas que tuvo, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Padre de bondad y de misericordia, escucha nuestras súplicas y oraciones, aquellas que brotan de lo profundo del corazón y tú conoces. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Queridos hermanos, junto al pan y junto al vino, presentemos ante Dios nuestra vida, lo que somos y tenemos. Presentemos nuestras ofrendas. Que quiera colocar su granito de arena, lo puede hacer desde su casa en este momento. En este mundo que Cristo nos da, hacemos la ofrenda del pan, el pan de nuestro trabajo sin fin y el vino de nuestro cantar. Traigo ante ti nuestra justa inquietud, amar la justicia y la paz, saber que vendrás, saber que estarás partiendo a los pobres tu paz, saber que vendrás, saber que estarás partiendo a los pobres tu paz. La sed de todos los hombres sin luz, la pena y el triste llorar, el odio de los que mueren sin fe, cansados de tanto luchar. En la patena de nuestra oblación, acepta la vida, Señor. Saber que vendrás, saber que estarás partiendo a los pobres tu paz. Saber que vendrás, saber que estarás partiendo a los pobres tu paz. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Decimos todos: el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oremos. Señor, que la oración de tus santos apóstoles acompañe la ofrenda que te presentamos y nos permita celebrar con devoción este santo sacrificio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque en los apóstoles Pedro y Pablo has querido darnos un motivo de alegría
Pedro fue el primero en confesar la fe. Pablo el defensor que la anunció con claridad. Pedro consolidó la primitiva iglesia con el resto de Israel. Pablo, maestro y doctor, la extendió entre los paganos llamados a la fe. De esta forma, Señor, por caminos diversos, congregaron a la única familia de Cristo y coronados por el martirio, son igualmente venerados por tu pueblo. Por eso, con todos los ángeles y los santos, te alabamos, proclamando sin cesar. Oración después de la comunión. Santo, 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 Dios poderoso. Y hoy alzamos nuestras manos como dádivas de amor. Santo, 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 Santo Padre, nuestro Padre, te damos gracias por ser tus hijos. Y hoy alzamos nuestras manos como dádivas de amor. Santo, 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 Santo Hijo Jesucristo, te damos gracias, nos redimiste. Y hoy alzamos nuestras manos como dádivas de amor. Santo, 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 Santo Espíritu, Santo Espíritu, ven y llénanos con tu presencia. Y hoy alzamos nuestras manos como dádivas de amor. Santo, 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 santo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor. Aumenta nuestra fe. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracia de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor. Aumenta nuestra fe. Hermanos, ese es el sacramento de nuestra fe. Todos anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa León, con nuestro obispo Jesús Alfonso, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección,
y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuanto vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir todos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Todos, tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz se les dejo, mi paz se les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Como hermanos compartan un saludo de paz, les envío mi abrazo de paz fraterno a la distancia. Los quiero mucho y gracias por acompañarnos en esta Santa Misa. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Queridos hermanos, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos ustedes, invitados a la cena del Señor, todos. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo guarde y custodie nuestras almas para la vida eterna. Amén. Cada día llámame, cada día insísteme, cada día escúchame, cada día bendíceme, cada día me acompáñame, Jesús. Cada día de tu mano quiero ir, cada día quiero recibir tu amor, cada día quiero aprender más de ti. Si camino por las noches, alúmbrame, si tropiezo con las piedras, levántame.
me sueltes de tu mano, que sin ti no quiero ir. Sé la luz de mi camino, yo contigo quiero ir. Si camino por las noches, alúmbrame. Si tropiezo con las piedras, levántame. No me sueltes de tu mano, que sin ti no quiero ir. Sé la luz de mi camino, yo contigo quiero ir. Contigo quiero ir. Cada día llámame. Cada día insísteme. Cada día escúchame. Cada día bendíceme. Cada día me acompáñame, Jesús. Cada día de tu mano quiero ir. Cada día quiero recibir tu amor. Cada día quiero aprender más de ti. Si camino por la noche, alúmbrame. Si tropiezo con las piedras, levántame. No me sueltes de tu mano, que sin ti no quiero ir. Sé la luz de mi camino, yo contigo quiero ir. Si camino por la noche, alúmbrame. Si tropiezo con las piedras, levántame. No me sueltes de tu mano, que sin ti no quiero ir. Sé la luz de mi camino, yo contigo quiero ir. Contigo quiero ir. Oremos. Renovados por este sacramento, Señor, concédenos vivir de tal manera en la Iglesia que, perseverando en la fracción del pan y en las enseñanzas de los apóstoles, tengamos un solo corazón y un mismo espíritu, fortalecidos por tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. A nuestra Madre, a la Santísima Virgen María, digámosle todos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que la alegría del Señor sea nuestra fuerza. Podemos continuar en paz. Demos gracias a Dios. Un feliz día para todos. Los quiero mucho y nos vemos mañana para vivir la Santa Misa. No falten, los esperamos. Del primer libro de los Macabeos, capítulo 11, del segundo libro de los Macabeos, capítulo 11, versículo 1 y siguiente. Lisias, el autor y pariente del rey, y que gobernaba el reino, se sintió muy contraído con lo que estaba pasando. Poco tiempo después reunió alrededor de 80,000 hombres y toda la caballería, y fue al encuentro de los judíos muy decidido a convertir la ciudad santa en una localidad griega, a retirar el dinero del templo igual como se hacía con el de los santuarios paganos, y a subastar cada año el cargo de sumo sacerdote. Se dejaba enceguecer por la multitud de sus soldados de infantería,
por los miles de caballería y sus 80 elefantes, y no tomaba en cuenta en Judea, y se aproximó a Bet-sur, una fortaleza que distaba más o menos 30 kilómetros de Jerusalén, y la sitió. Cuando Macabeo y sus hombres supieron que Lisias venía a sitiar las fronteras, suplicaron al Señor con clamor y lágrimas, y junto con el pueblo suplicaban al Señor para que enviara a un buen ángel para salvar a Israel. Macabeo fue el primero en tomar las armas, agregando a los demás a desafiar con él el peligro en defensa de sus hermanos. Y juntos emprendieron valientemente el camino. Cuando aún estaba cerca de Jerusalén, apareció marchando al frente de ellos un jinete vestido de blanco que llevaba una armadura de oro. Todos juntos bendijeron al Señor llenos de misericordia, pues a partir de ese momento se sentían llenos de coraje, dispuestos a enfrentar no solo a los hombres, sino a las fieras más feroces y a derribar murallas de fierro. Avanzaron pues en orden de batalla junto con este aliado venido del cielo. El Señor había tenido piedad de ellos y venía a socorrerlos. Se lanzaron como leones sobre los enemigos y mataron 11,000 de ellos, más 1,600 de a caballo. Obligaron a huir a todos los demás. La mayoría de ellos huyeron heridos y sin armas, y el mismo Lisias salvó su vida gracias a la huida vergonzosa. Pero Lisias era inteligente y reflexionó sobre la derrota que acababa de sufrir. Comprendió que los hebreos eran invencibles porque el Dios poderoso combatía por ellos. Por eso les mandó un emisario para persuadirlos a firmar la paz sobre las bases justas, y añadía que convencería al rey que debía ser amigo de ellos. Macabeos aceptó todo lo que Lisias le proponía, porque no tenía más interés que el bien del pueblo, y efectivamente el rey concedió a los judíos todo lo que los macabeos habían exigido a Lisias por escrito. Esto decía la carta enviada por Lisias a los judíos. Lisias saluda a la comunidad de los judíos, sus emisarios Juan y Absalón, después de entregar las peticiones de ustedes. Aguardaban una respuesta a los problemas que han planteado. He expuesto al rey todo lo que incumbe y ha otorgado todo lo que era conveniente. Si ustedes conservan, pues, sus buenos sentimientos hacia el Estado, trataré de hacer en el futuro todo lo que pueda favorecerles. Respecto a los detalles, he ordenado a los emisarios de ustedes y a los míos que discutan con ustedes. Pórtense bien. Año 148, 24 de Zeus, Corintio. Así estaba escrita la carta. El rey Antíoco saluda a su hermano Lisias. Habiéndose ido nuestro padre a reunir con los dioses, queremos ahora que los súbditos de nuestro reino puedan ocupar de sus asuntos sin inquietud, sabiendo que los judíos no aceptan seguir las costumbres de los griegos, como conviene como lo querían nuestros padres, sino que prefieren vivir a su manera y piden que le respeten sus costumbres, y queriendo que esa nación salga de sus tribulaciones, hemos decidido que se les sea devuelto su templo y que puedan vivir según las costumbres de sus antepasados. Harán bien en tomar contacto con ellos en son de paz, para que conozcan nuestras buenas intenciones y puedan dedicarse a sus asuntos sin que los molesten. Aquí va ahora el texto de la carta de la nación. El rey Antíoco saluda al consejo de los ancianos, a los judíos y a los demás judíos. Deseamos que estén gozando de buena salud como estamos nosotros.
Menelao nos ha manifestado el deseo de ustedes regresar a sus lugares y de ocuparse de sus asuntos. Por eso tenemos la mano y ofrecemos la paz a todos los que regresen a sus casas antes de 30 del mes de Sántico. Los judíos podrán comer sus alimentos y seguir sus leyes como antes. Ninguno de ellos será molestado de cualquier modo por las faltas que hayan cometido por ignorancia. Les envío además en Menelao para que los tranquilice. Pórtense bien. El año 148, el 15 del mes Sántico. Los romanos por su parte mandaron la siguiente carta. Quinto Menmio, Tito Manilo. Manio Sergio, embajador de Roma, saluda al pueblo judío. Estamos totalmente de acuerdo con lo que Lisias, pariente del rey, les ha concedido. En cuanto a los problemas de Lisias, decidió someterse a la consideración del rey. Mándenos rápidamente a alguien para que podamos eximirlos y presentarles al rey como ustedes lo quieren, porque ahora nos dirigimos a Antioquía. No tarden en enviarnos a alguien para que sepamos lo que ustedes piensan. Tengan buena salud. El año 148 del 15 del mes de Sántico. Una vez firmados estos acuerdos, Lisias regresó a donde el rey y los judíos devolvieron los trabajos de sus casas. Pero muchos de los jefes militares de la región, Timoteo, Apolonio, hijo de Geneo, Jerónimo de Mofón, Nicanor, el jefe de los mercenarios en Chipre, no dejaban tranquilos en paz a los judíos. Por otra parte, los habitantes de Jope cometieron un odioso crimen. Invitaron a los judíos que vivían entre ellos a que fueran y pasearan en un barco que había preparado junto con sus mujeres e hijos. Eso respondió a un decreto de la ciudad que no dejaba entrever ninguna mala intención. Los judíos aceptaron como gente que quiere la paz y no tienen desconfianza alguna. Pero cuando estuvieron en alta mar, los echaron a pique. Eran cerca de 200. Apenas se enteró Judas de esta cruel acción cometida con la gente de su nación, se lo hizo saber a sus hombres. Después de haberle suplicado a Dios y el juez justo, fue a sorprender a los asesinos de sus hermanos. Incendió el puerto durante la noche, quemó todos los barcos y dio muerte a todos los que estaban allí refugiados. Como la ciudad estaba cerrada y se fue decidido a volver para dar muerte a todos los habitantes de Jope, supo que los habitantes de Jamnia querían hacer lo mismo a los judíos que vivían entre ellos. Entonces de noche atacó Jamnia y prendió fuego al puerto y a las embarcaciones. El incendio era tan grande que la iluminación de las llamas se veía desde Jerusalén, distante de allí unos 50 kilómetros. Desde allí se encaminaron contra Timoteo. Cuando se había alejado unos 2 kilómetros, se dejaron caer sobre los árabes en número de 5,000 hombres y 500 jinetes. El combate fue serio, pero los hombres de Judá, con la ayuda de Dios, obtuvieron la victoria. Los derrotaron nómadamente, pidieron a Judas que les tendieran la mano. Le prometieron proveerlo de ganado y prestarle servicios en el futuro. Judas pensó que podía serles útiles para muchas cosas y aceptó firmar con ellos la paz. Los árabes, luego de haber hecho las paces, se retiraron a sus tiendas. Judas atacó después una ciudad fortificada, protegida por terraplenes y murallas, cuya población era muy numerosa y que se llamaba Caspín. Los del interior contaban con la solidez de sus murallas y sus reservas de alimento. Se mostraron groseros con Judas y sus hombres. Los insultaban y proferían blasfemias
con palabras horribles. Judas y sus hombres suplicaron entonces el gran soberano del mundo, que había hecho caer a Jericó sin arientes ni máquinas de guerra en tiempo de Josué. Luego se lanzaron con furia contra la muralla. Se apoderaron de la ciudad por voluntad de Dios e hicieron allí una matanza tan increíble que el estanque vecino, que tiene más de 100 metros de largo, parecía lleno de sangre. Después de haber caminado unos 140 kilómetros, llegaron a Jaraca, en el territorio de los judíos tubienses, pero no encontraron allí a Timoteo. Se había ido sin haber hecho nada, pero había dejado en un determinado lugar una guarnición muy poderosa. Dositeo y Sosípater, generales de Macabeo, efectuaron una expedición hasta allá y dieron muerte a los 10,000 hombres que Timoteo había dejado en la plaza. El Macabeo entonces dividió su ejército en batallones y puso jefes al frente de ellos. Luego se lanzó contra Timoteo. Timoteo tenía consigo 120,000 soldados de infantería y 2,500 de caballería. Cuando Timoteo se informó del avance de Judas, envió a las mujeres, a los niños y al equipaje a un lugar llamado Carnión. Era una fortaleza inexpugnable, que los pasos por ese sector son muy estrechos y accesos muy difíciles. Entonces apareció la vanguardia de Judas. Los enemigos se llenaron de miedo. También los asustó una manifestación del que todo lo ve, de tal modo que huyeron a todas partes. Se atravesaban unos a otros y muchos quedaron heridos por sus propios compañeros. Judas los persiguió sin descanso, derrotó a esos bandidos y dio muerte a más de 30,000 hombres. El mismo Timoteo cayó en manos de los hombres de Dositeo y de Sosípater, pero fue bastante hábil para pedirle que lo dejaran sano y salvo, al decir que tenía prisioneros a parientes y hermanos de muchos de ellos y que podía ocurrirle alguna desgracia. Por eso, después de que se comprometió de palabra en dejar libre a las personas, lo soltaron para salvar a sus hermanos. Judas efectuó una expedición a Carmión, a Atargetión y masacró allí a 20,000 hombres. Después de haber hecho huir o destruir a sus enemigos, Judas organizó una expedición contra Efrón, ciudad fortificada donde vivía Lisias. Jóvenes vigorosos puestos en fila de pie en las murallas combatían con coraje en el interior numerosas máquinas con reservas de proyectiles. Pero luego de haber implorado al soberano que rompe con el poder la fuerza a los enemigos, los judíos se apoderaron de la ciudad y dejaron en tierra a más o menos 25,000 hombres a los que allí habían. Saliendo de allí se dirigieron a Esquitópolis, a unos 100 metros de Jerusalén. Los judíos que residían allí le declararon a la gente de Esquitópolis se había portado bien con ellos y se había procurado de ellos en los días de desgracia. Judas y sus hombres se lo agradecieron a los habitantes de Esquitópolis y los comprometieron a que continuaran con su buena disposición hacia los de su raza. Después de eso regresaron a Jerusalén poco antes de la fiesta de las semanas. Después de la fiesta llamada Pentecostés, se lanzaron contra Gorgias, general de Idumea. Ese Gorgia avanzaba contra 3,000 soldados de infantería y 4,000 de caballería.
Luego de iniciarse la batalla cayeron algunos judíos. Un vigoroso jinete de la tropa de Boquenor, llamado Dositeo, atrapó a Gorgias en persona por su capa. Lo tiraba con la fuerza porque quería capturarlo vivo, y ese hombre maldito, pero un jinete tracio se lanzó sobre Dositeo y le partió el hombro, y lo que le permitió a Gorgia huir a Marisa. Como el combate se prolongaba, los hombres de Esdras comenzaron a rendirse de fatiga. Entonces Judas pidió al Señor que se mostrara en el combate como su aliado y su guía. En alta voz, con la lengua de sus padres, lanzó el grito de guerra y entonó himnos. Luego cayó de improviso sobre los hombres de Gorgias y los hizo huir. Judas condujo al ejército hacia la ciudad de Odolam. Cuando llegó el 7º día de la semana, se purificaron según las costumbres y celebraron el sábado en ese lugar. Al día siguiente no se podía esperar más para levantar los cadáveres que habían caído en el combate, y los hombres de Judas a sepultarlos con sus parientes en las tumbas de sus padres. Y se encontraron con que bajo la túnica de cada muerto habían ídolos de Jamia, lo que está prohibido a los judíos por la ley. Todos pues comprendieron que este era el motivo por el cual esos hombres habían sucumbido. Entonces bendijeron el comportamiento del Señor justo juez, que saca a la luz las cosas ocultas, y pidieron que el pecado cometido fuera completamente borrado. El heroico Judas animó a la asamblea a que se abstuviera de cualquier pecado, pues acababa de ver con sus propios ojos lo que había ocurrido a sus compañeros caídos a causa de sus pecados. Luego efectuó una colecta que le permitió mandar a Jerusalén unas 2,000 monedas de plata para que ofreciesen allí un sacrificio por el pecado. Era un gesto muy bello y muy noble, motivado por el convencimiento de la resurrección, porque si no hubiera creído que los que habían caído resucitarían, había sido inútil y ridículo orar por los muertos. Pero él presumía que una hermosa recompensa esperaba a los creyentes y que se acuestan en la muerte. De ahí que su inquietud fuera santa y de acuerdo con la fe. Mandó pues ofrecer ese sacrificio de expiación por los muertos para que quedaran libres de sus pecados. El año 149, Judas y sus hombres supieron que Antíoco Eupator avanzaba hacia Judea con un gran ejército. Iba acompañado por su tutor Lisias, administrador del reino. Cada uno tenía un ejército griego de 100,000 soldados de infantería, 5,300 de caballería, 22 elefantes y 300 carros armados de cuchilla. Se les había juntado Menelao, quien con gran astucia incitaba a Antíoco no para salvar su patria, sino a la esperanza de recuperar su cargo. Pero el rey de reyes despertó la ira de Antíoco contra ese malvado. Como Lisias hiciera ver al rey que Menelao era la causa de todos los males, Antíoco ordenó que lo llevaran a Berea para hacerlo morir según la costumbre del lugar. Hay allí una torre de 20 metros de alto, repleta de cenizas y provista de mecanismos que da vueltas, y de todos los lados hace caer en la ceniza. Allí precipitan para darle muerte al que ha robado cosas sagradas o ha cometido algún crimen odioso. Esa muerte le tocó a Menelao, el impío,
hasta la misma tierra se me negaba a recibirlo. Justo castigo para el que había cometido muchos pecados contra el lugar, cuyo fuego y cenizas son sagradas. En la ceniza encontró la muerte. Avanzaba pues el rey con bárbaras intenciones. Quería que los judíos vieran cosas peores, aun que las experimentadas bajo el reino de su padre. Al saberlo, Judas ordenó al pueblo que invocara al Señor día y noche para que una vez más, tal como lo había hecho tantas otras veces, viniera en ayuda de aquel a los que se quería privar de la ley, de su patria y del templo santo. No podían abandonar al pueblo que acababa de recuperar la vida y dejarlo caer de nuevo en manos de los paganos infames. Cuando todo el mundo terminó de orar al Señor, lleno de misericordia, con lágrimas, ayunos y postraciones continuas durante 3 días, Judas les dirigió la palabra y les ordenó que estuviesen preparados. Luego se retiró con los ancianos y todos decidieron no esperar que el ejército del rey invadiera Judea y tomaran Jerusalén, sino salir y Dios mediante buscar una decisión con las armas. Después de encontrar esa decisión, el creador del mundo, Judas, después de encomendar esta decisión al creador del mundo, Judas animó a sus compañeros para que combatieran valientemente hasta la muerte por las leyes del templo, la ciudad, la patria y las instituciones. Luego instaló sus campamentos en los altares de Modín. Le dio a sus hombres esta contraseña: victoria de Dios. Y de noche atacó la tienda del rey con la más selecto de los jóvenes. Mató en el campamento a más o menos 2000 hombres. Traspasó elefantes que iban al frente junto con los que estaban en su torre. Sembró el terror y la confusión en el campamento y todos se retiraron después de un éxito total. Apenas comenzaba a clarear el día, cuando ya todo estaba terminado gracias a la constante protección del Señor en favor de Judas. El rey había podido apreciar el coraje de los judíos. Trató entonces de apoderarse de la plaza fuerte, efectuando algunas maniobras. Atacó Bet-sur, que era una plaza fuerte de los judíos, pero fue rechazado, puesto en jaque y vencido. Mientras tanto, Judas pasaba a los sitiados todo lo que necesitaban. Rodos del ejército judío entregaban los decretos a los enemigos, por lo cual así hicieron una investigación, lo detuvieron y lo eliminaron. El rey volvió a tener contacto con la gente de Bet-sur, hizo la paz con ellos y se retiró para atacar a los hombres de Judea, pero fue vencido. Supo entonces que Filipo, a quien había dejado en Antioquía para que gobernara el reino, se había rebelado. Quedó consternado, pidió a los judíos una tregua y aceptó bajo juramento todas sus condiciones. Se reconcilió con ellos y ofreció un sacrificio en honor del templo y trató con generosidad el lugar santo. Le brindó una buena acogida a Macabeo y dejó Hegemónides como gobernador desde Ptolemaida hasta el país de los Gerenios. Se dirigió luego a Ptolemaida, cuyos habitantes estaban muy disgustados por aquel acuerdo, pues ellos mismos habían inspirado los decretos que se suprimían. Entonces subió al estrado de Lisias para defenderlos, convenció a la gente de Ptolemaida, los calmó y lo dejó bien dispuesto. Luego se fue a Antioquía.
Así fue como se desarrolló la ofensiva y retirada del rey. 3 años después de los partidarios de Judea oyeron hablar de Demetrio, hijo de Seleuco, que acababa de desembarcar en el puerto del Trípoli, con un gran ejército y una flota. Se habían apoderado del país y habían dado muerte a Antíoco y a su tutor Lisias. Entonces apareció un tal Alcimo, que había desempeñado antes el cargo de sumo sacerdote y que se había vuelto impuro voluntariamente en tiempo de la revuelta. Comprendían que ya no tenía ningún futuro y que jamás recuperaría su lugar junto al santo altar. Por eso, el año 151 fue a verlo el rey Demetrio y le ofreció una corona de oro con una palma y, según la costumbre, además de ramos de olivo en nombre del templo. Ese día no hizo nada más, pero su perversidad halló buena ocasión cuando Demetrio lo convocó al consejo y lo interrogó sobre las intenciones y los planes de los judíos. Respondió entonces un gran judío, el de los Asideos, cuya dirección ha tomado Judas Macabeo, manteniendo la guerra y la sedición. Ellos no permitirán que el reino se encuentre su estabilidad. Por mi parte me privaron del cargo que me venía en mis espaldas. Habló del soberano sacerdocio. Si he venido hasta aquí ahora, ha sido en primer lugar con la sincera preocupación de los intereses del rey, pero también porque quiero el bien de mis conciudadanos, porque toda mi raza experimenta una verdadera miseria por culpa de esos insensatos que acabo de nombrar. Infórmate en detalle, oh rey, y luego haz algo por nuestro país y por nuestra raza tan amenazada. Conoce con esa benevolente humanidad que muestras en todo, porque mientras esté allá Judas, el Estado no conocerá la paz. En cuanto terminó de hablar, los demás amigos del rey, que detestaban también a Judas, hicieron todo lo posible para irritar aún más a Demetrio. Este designó inmediatamente a Nicanor, que había llegado a ser jefe de los elefantes, como general para la Judea. Lo mandó con la orden de hacer desaparecer a Judas, de dispersar a sus hombres y de restablecer a Alcimo como sumo sacerdote del sublime templo. Los paganos que habían huido de Judea por temor de Judas se fueron en masa con Nicanor, pensando que las miserias y desgracias de los judíos causarían su propia dicha. Cuando los judíos se enteraron de la venida de Nicanor y de la agresión de los paganos, se encubrieron de polvo para implorar al que había establecido a su pueblo para siempre y que cada vez ayudaba personalmente a los suyos con alguna manifestación. Luego dio el jefe sus órdenes y caminando rápido se trenzó el combate con el enemigo más arriba de Esau. Simón, hermano de Judas, atacó a Nicanor, pero sorprendido por la respuesta del enemigo tuvo un pequeño revés. A Nicanor, sin embargo, le informaron de la bravura de Judas y de sus hombres, su coraje en los combates que sostenía por la patria y temía tener que someterse a la decisión de una batalla. Por eso envió a Posidanio, Teodoro y Matatías para que le tendieran la mano a los judíos. Examinaron cuidadosamente sus propuestas. El jefe se las comunicó a la tropa y con todo eran de la misma opinión. Los acuerdos fueron aprobados. Se determinó un día en el cual se reunirían particularmente los jefes. Avanzó un carro a cada lado y pusieron asientos de honor. Judas había ubicado en sitio estratégico a hombres armados, preparados para todo, en caso de una traición repentina por parte de los enemigos.
pero la entrevista se desarrolló correctamente. Nicanor se quedó en Jerusalén sin hacer nada malo. Incluso despidió a la gente que se le había juntado. Como Judas estaba a su lado, sentía cada vez más inclinación por ese hombre. Le aconsejó que se casara y tuviera hijos. Judas se casó, disfrutó de la paz y llevó una vida normal. Alcimo se dio cuenta de esa mutua comprensión. Se consiguió entonces una copia del tratado que habían firmado. Se presentó ante Demetrio y le dijo que Nicanor los intereses del Estado. Entre otras cosas, había designado como su lugarteniente a Judas, el enemigo del reino. Fuera de sí y excitado por las calumnias de ese miserable, el rey escribió a Nicanor para comunicarle su disgusto por esos acuerdos. Les ordenaba que mandara inmediatamente a Antioquía a Macabeo cargado de cadenas. Cuando supo eso, Nicanor quedó consternado porque le costaba violar los acuerdos sin que Judas hubiera faltado en alguno. Pero como no podía chocar con el rey, buscó una ocasión favorable para cumplir esa orden. Macabeo, por su parte, se dio cuenta de que Nicanor le daba un trato más reservado y se ponía más duro en las entrevistas acostumbradas, y comprendió que aquella conducta anunciaba nada bueno. Llamó pues a su lado a un buen número de sus partidarios y no se dejó ver ya por Nicanor. Cuando Nicanor vio sus planes habían sido frustrados de buena manera, fue al templo tan grande y santo a la hora en que los sacerdotes ofrecían sacrificios habituales y les ordenó que le entregaran a ese hombre. Los sacerdotes declararon con juramento que no sabían dónde se hallaba aquel que buscaban. Entonces extendió la mano derecha hacia el templo y juró: si no me entregan encadenado a Judas, arrasaré este lugar consagrado a Dios, demoleré el altar y en este mismo lugar construiré un templo magnífico en honor de Dionisio. Después de esas palabras se alejó. Los sacerdotes alzaron sus manos al cielo, invocaron al perpetuo defensor de nuestra nación. A ti, Señor del universo, que nada necesitas, te agradó tener entre nosotros un templo donde moras. Ahora pues, Señor santo de toda santidad, mira a esta casa que acaba de ser purificada y protégela para siempre de cualquier inmundicia. Denunciaron ante Nicanor a un tal Racis, uno de los ancianos de Jerusalén. Era un hombre de muy buena fama que amaba a sus conciudadanos y al que llamaban por su bondad el padre de los judíos. En los primeros momentos de la rebelión había sido acusado de judaísmo y se había dedicado en cuerpo y alma de mil maneras a defender el judaísmo. Nicanor, queriendo dar pruebas que les daba duro a los judíos, mandó a más de 500 soldados para que lo detuvieran, pues pensaba que deteniendo a ese hombre causaría un grave perjuicio a los judíos. Cuando ya los soldados ocupaban la torre y mandaban a buscar fuego para incendiarla, la puerta de la entrada y la fortaleza, Racis, viéndose cercado, se traspasó con su espada. Prefería morir noblemente que caer en manos de esos bandidos y sufrir ultrajes indignos de su nobleza. Pero había actuado precipitadamente y no acertó el golpe. Así pues, cuando franqueaba ya su puerta, se subió valientemente a lo alto del muro y desde allí se lanzó sobre la tumba. Al retroceder la gente, Racis cayó en medio de la plaza vacía. Respiraba aún lleno de ardor. Se levantó chorreando sangre y cubierto de terribles heridas. Atravesó corriendo en medio de la tumba y se paró en una roca, y allí casi sin sangre se sacó sus entrañas y tomándolas con sus dos manos se las tiró a la tumba.
Luego, después de pedir al dueño de la vida y del espíritu que se lo devolviera algún día, dejó esta vida. Palabra de Dios. Todos te alabamos, Señor.